tardes, hermanos. Gracias al Señor porque podemos seguir recibiendo la bendición del Señor en esta tarde. Podemos decir que hoy culmina el campamento, si bien no es lo habitual. En un sentido se terminó hoy al mediodía, pero hemos también pensado en, no digo completar, imposible completar, porque la palabra de Dios es inagotable y los temas en su palabra no se agotan nunca, pero hoy podemos decir agregar algo más, darle otro enfoque a la necesidad de congregarnos. En este campamento hemos visto primero la gran necesidad que tenemos en este tiempo difícil de leer la palabra de Dios, abundar más en leer la palabra de Dios, porque seguramente si somos creyentes la leemos, pero necesitamos leerla con mucho más asiduidad, con mucho más entendimiento también. La necesidad de leer la palabra, también la necesidad de orar y la necesidad de congregarnos. Podemos decir la vida que Dios ha preparado para el Hijo de Dios. Así que hoy a la mañana se tuvieron una meditación sobre la necesidad de congregarnos. Yo no estuve porque me tocó estar aquí a la mañana, pero algo escuché también en una grabación. Y hoy vamos a tratar de decir algunas cosas más desde otro enfoque. Así que podemos pensar en la congregación, en la reunión. ¿Por qué por qué nos reunimos los creyentes? Podemos hacernos la pregunta, ¿es algo que el hombre inventó, un recurso del hombre para acercarse a Dios, para buscar a Dios? ¿Nace del hombre o nace de Dios la congregación? Bueno, hoy a la mañana se dijo que el origen es de Dios, ¿no? Dios se goza en congregarse. Pero vamos a hablar de esto, pero vamos a darle otro enfoque. Como nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el origen de la congregación? Y los orígenes siempre, ¿dónde lo vamos a buscar? Al libro de los orígenes. ¿Cuál es? El Génesis, ¿verdad? Así que vamos a leer algunos versículos en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1. Algunos versículos nada más en los cuales podemos ver que, por decirlo de alguna manera, Dios se goza en congregarse en sí mismo, o a sí mismo podemos decir. Sabemos que Dios es uno, pero la palabra nos habla también de que es tres en uno, ¿no? La Santísima Trinidad. Así que hay algunos versículos que está Dios tomando decisiones congregado en sí mismo, podemos decir, por decirlo de alguna manera. El versículo 26 del capítulo 1 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fijémonos el plural del verbo, ¿no? Hagamos. Así que Dios, podemos decir que para crear al hombre, que es algo muy importante, porque Dios creó muchas cosas, pero la cumbre de la creación, podemos decir, el hombre dice hagamos, se reúne. También en Isaías 6:8, si no lo busquen, lo conocemos, Dios se hace una pregunta a sí mismo, ¿no? ¿A quién enviaré y quién nos irá? Y el Señor Jesucristo dice, heme aquí estoy, envíame a mí. Dios reunido para tomar decisiones importantes, para crear al hombre, para pensar cómo redimirlo antes de la creación, sabiendo que el hombre se iba a perder. Pero Dios, que es amor, podemos decir que tiene que ver con su esencia, su naturaleza, se goza en congregarse. Ya en sí mismo se congrega. Y sabe que quiere crear seres semejantes a Él, como es el hombre, a imagen y semejanza de Dios, para prodigarle su amor y para recibir amor de Él. Pero sabe que el hombre va a caer en pecado. Entonces dice, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Y el Hijo se ofrece a venir a pagar el precio del pecado y la culpa
que tiene el hombre delante de Dios. También otro pasaje en Génesis 11:7, no lo busquen, yo lo tengo acá escrito, cuando Dios va a hacer un juicio sobre, podemos decir, otra congregación, ¿no? Allí en Babel, cuando el hombre se rebela contra Dios, se junta para rebelarse contra Dios y para tener un nombre y un lugar en la tierra. Dios le ha dicho que debían fructificar y multiplicarse y henchir la tierra, es decir, cubrir toda la tierra. Sin embargo, el hombre se rebela y dice, hagámonos un nombre para que podamos llegar al cielo, un desafío contra Dios. Y Dios dice, ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí para hacer un juicio sobre la humanidad. Dios también se reúne en sí mismo y toma decisiones, ¿no? Así que podemos decir que Dios es un Dios que se congrega y que busca rodearse de seres que le amen y a los cuales Él quiere darle su amor. Así que podemos decir también, ¿no?, dicho con toda reverencia, que Dios tiene una necesidad, entre comillas, ¿no?, porque Dios no es necesitado de nada, pues Él da a todos vida, dice Pablo. Pero tiene ese sentir de amar, de rodearse de seres para estar juntos, ¿no? Así que crea al hombre a su imagen y semejanza. Y observemos en el Génesis muchas cosas reveladoras. Por ejemplo, dice, cuando crea al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él y crea a la mujer, la saca del hombre, ¿no? Y podemos decir, bueno, dice eso porque el hombre necesita tener compañía, pero como lo ha hecho a imagen y semejanza, o sea, parecido a Dios, nosotros mismos necesitamos también recibir amor y dar amor, porque somos a imagen y semejanza de aquel que es amor, que es Dios. Así que esa característica del hombre ya nos da también una idea de cómo es Dios y cómo nos ha criado y que necesitamos congregarnos. Hoy se habló mucho de eso, ¿no? También pudimos compartir algo aquí a la mañana. Entonces, si pensamos en el Génesis, los primeros 2 capítulos, creo que todos más o menos lo conocemos, lo hemos leído alguna vez, ahí vemos el propósito de Dios cumplido, en donde vemos al hombre gozando de la comunión con Dios, de la presencia de Dios, disfrutando no solamente de Dios, sino de todas las pruebas de su amor, al darle Dios al hombre todo lo que necesita en ese lugar en el que Dios pone al hombre. Otra cosa que llama la atención, ¿no?, porque Dios le dice al hombre, id por la tierra, fructificad, multiplicad, le da la orden de cubrir toda la tierra. Sin embargo, le hace un lugar para él, ¿no?, que es el lugar del Edén, el huerto del Edén, donde lo pone allí al hombre, un lugar delimitado. Entonces pareciera que hubiese cierta contradicción, porque si Dios le dice que rodee toda la tierra, pero le pone un lugar, ¿qué respuesta tenemos para esto, no? Yo pensaba, no puede haber otra respuesta de que Dios ya sabía que el hombre se iba a apartar de Dios, que iba a pecar. Por eso cuando el hombre se rebela contra Dios, Dios lo saca de ese lugar, mostrándole que está separado de Dios, pero que Dios deja ese lugar, que en ese momento era el huerto del Edén, para que en un momento otro hombre pudiese entrar. ¿Y quién es ese hombre que iba a entrar? ¿A quién se le llama el segundo Adán? Al Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino, entró y va a entrar, cuando venga otra vez, por la puerta oriental, ¿no? La parte por donde entró el Señor Jesucristo en el templo. Bueno, es otro tema, pero pensemos en eso. Dios, hasta que todas las cosas sean cumplidas, tiene un lugar, ha fijado lugares para el hombre, para estar con él. Y Dios se goza en estar en medio de nosotros, como escuchábamos también
como se escuchaba en el campamento hoy, ¿no? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Pero ¿qué pasa? Dijimos, en Génesis 1 y 2 vemos al hombre gozando de la comunión con Dios. Pero en Génesis 3, ¿qué pasa? Entra el pecado en el mundo. Así que podemos pensar lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿no? ¿Qué le dice? De consiguiente, versículo Romanos 5, versículo 12. Cuando entra el pecado en el mundo, Génesis capítulo 3, dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres. Así que hasta ahí el hombre gozaba de plena comunión con Dios y era pleno. Nosotros hemos sido creados para estar juntos, para estar en la presencia de Dios y para estar entre congregados los hijos de Dios. Así que en Génesis 3 se produce la rebelión del hombre. Y ahí, ¿de qué nos damos cuenta? Que por un lado dijimos que estar con Dios y estar congregados es disfrutar. Pero cuando entra el pecado en el mundo, produce todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario? Separación, muerte, odio, falta de paz. Y todo eso es lo que padece el hombre si no está junto a Dios en este tiempo, ¿no? Pero Dios tiene un plan para nosotros. Ahora fijémonos, vamos a Génesis capítulo 3. Y como dijimos, ¿no? Después que entra el pecado en el hombre y en ese lugar que Dios había puesto para el hombre, después que el hombre comete el pecado, fijémonos el versículo 11, cuando Dios va a buscar al hombre que ha caído, dice, y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Observemos lo que produce el pecado. Produce el acusar al otro. Cuando Dios le dice, ¿por qué has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre dice, la mujer que me diste. ¿A quién le está echando la culpa? Le está echando la culpa a Dios mismo. La mujer que me diste me dio y yo comí. Le está echando la culpa a Dios y le está echando la culpa a la mujer. Y así el hombre vive desde que entra el pecado en el mundo. Se produce una separación entre Dios y entre nosotros mismos. Por eso aparece la falta de paz, la tristeza, el odio, la separación, la muerte. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Tenía razón, pero ¿a quién le está echando la culpa? No a sí mismo. Así que el pecado produce que yo me excuse continuamente delante de Dios y que le eche la culpa al otro. Pero Dios me busca porque Dios es amor y tiene un plan de reconciliación, un plan de congregación para el hombre. Dios tenía un plan de reconciliación y redención. Por eso citamos el texto de Isaías 6:8, ¿no? Cuando Dios dice, ¿a quién enviaré y quién nos irá? El Hijo dice, heme aquí, envíame a mí. El Hijo se ofrece para venir. En Gálatas 4:4, hay en un momento de la historia, dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. El Hijo de Dios eterno, que es Espíritu, se hace como uno de nosotros en un momento de la historia y decide venir acá para dar su vida en la cruz y salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso, en San Juan 7, vamos a leer, cuando el Señor Jesucristo ya había venido y estaba en la fiesta de los tabernáculos, ahí podemos decir en una congregación, San Juan 7, 37,
Dice, mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El hombre tiene sed. ¿De qué tiene sed? De amor verdadero, de dar amor y de recibir amor. Tiene sed de paz, tiene sed de justicia. Para eso vino Cristo, para recuperar lo que el hombre ha perdido a causa del pecado y de la rebelión contra Dios. Por eso, un poquito más adelante, fijémonos en San Juan 12, versículo 31. San Juan 12, 31, el Señor Jesús también clamaba, dice, ahora es el juicio de este mundo, antes de ir a la cruz. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. ¿Qué estaba diciendo? Acá Juan nos dice, ¿no? Versículo 33. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. El Señor ya sabía que iba a ir a la cruz. Y es interesante porque esa palabra, ¿no? Traeré, significa atraeré. Así que el Señor decía, cuando vaya a la cruz y ponga mi vida, dice, a todos traeré a mí mismo. Quiere decir que el poder de Cristo crucificado es mayor que el poder del pecado. Y significa también, traeré a Dios, a todos traeré a mí mismo o arrastraré a mí mismo. Es interesante esa palabra, ¿no? Arrastraré. Porque ¿de qué nos está hablando? De que hay una fuerza de nuestro corazón contaminado del pecado que nos aleja de Dios. Como dice Pablo, dejando todo el peso del pecado. El hombre tiene un peso del pecado, algo que le cuesta volver a Dios. Pero la fuerza de la obra de Cristo, Cristo y este crucificado es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Potencia de Dios mucho más que lo que el pecado puede tenernos cautivos. Por eso esa palabra nos tiene que alentar también. A todos arrastraré a mí mismo. Nosotros a veces padecemos por el poder del pecado, ¿no? De nuestra naturaleza de pecado. También vivimos rodeados de este mundo de maldad. Pero el poder de la obra de la cruz es mayor. Entonces, aunque hay una tendencia ahí para abajo, el poder de la cruz nos acerca a Cristo crucificado. Por eso Pablo decía, ¿no? Jesucristo y este crucificado, potencia de Dios y sabiduría de Dios para todo aquel que cree. Así que, primeramente tenemos que decir, si alguien entre nosotros aún no ha creído en Jesucristo, no lo ha aceptado en su corazón, que hoy se dé cuenta que los pecados de cada uno de nosotros han llevado a Jesucristo a la cruz, pero Él lo hizo, pagó el precio de nuestra desobediencia, de nuestra rebelión y de nuestra culpa delante de Dios. Entonces hay una salvación que no es por esfuerzo humano, no es por mérito propio o por practicar una religión, sino por recibir el amor de Dios que está clamando, así como el Señor clamaba ahí en el día de la fiesta, ahora está clamando porque está en medio nuestro y por su Espíritu invita a las almas a la salvación. Pero volviendo a la congregación, a la reunión, ¿no? Que nosotros estamos congregados aquí porque Dios nos ha llamado. Pero ¿cómo debemos, cómo es la congregación que Dios quiere para Él? ¿De quién se quiere rodear? De seres que le amen, de sus hijos. Pero ¿cómo debe ser esa congregación, esa reunión? Vamos a ir a la carta a los Efesios, Efesios capítulo 4, donde se nos habla de la iglesia, de los llamados a salir de este mundo y congregarse con el Señor. Podemos decir capítulo 4 de Efesios, habla de muchas cosas, ¿no? Pero podemos decir así a grandes rasgos de que del versículo 1 hasta el 7 nos habla de cómo debemos tratarnos entre nosotros,
con ese amor de Dios, ¿no? Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros, en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios así nos ha amado, ¿no es cierto? Nos ha sobrellevado y nos trata con ese amor de Él, ¿no? Así que estos primeros versículos nos hablan de cómo quiere que nosotros seamos entre nosotros, cómo quiere el Señor que seamos entre nosotros. Del versículo 8 al 12 nos habla de la obra de Cristo, de la cruz, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Los dones que Dios da para su iglesia, capacidades espirituales, pero que ¿por qué los pudo dar Dios? Porque tuvo que ir a la cruz. Y allí subiendo a lo alto se presentó por el sacrificio de sí mismo para ofrecer su sangre preciosa por nosotros. Pero en el versículo 13, ahí nos habla más específicamente de la congregación que el Señor quiere, de cómo quiere que nosotros seamos, y nos fija una meta, un lugar a donde tenemos que llegar, cada uno de nosotros en la experiencia personal y también como congregación. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Fijémonos esta meta, hay un lugar común en donde cada uno de nosotros ahora, ya como hijos de Dios, tenemos que llegar. Dice, hasta que todos lleguemos, quiere decir que hay un lugar, y Dios nos muestra cómo debemos ser entre nosotros. Y esa meta, podemos decir que se divide en dos, ¿no? Que en realidad es una sola meta, y que estos dos aspectos no pueden estar separados, sino que son una misma cosa. Dice, la unidad de la fe, ¿a qué se refiere con la unidad de la fe? No se refiere a la fe como fruto del Espíritu Santo, sino como la unidad de las doctrinas que nosotros creemos. ¿Qué creemos entre nosotros? La congregación que Dios quiere, tenemos que creer una misma cosa, una misma, como dice acá Pablo, ¿no? Al principio, en el capítulo 4, una fe, un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza y una vocación. Debemos creer lo mismo. Por eso el Señor nos lleva a una unidad de lo que creemos. Por eso el Señor, allí antes de ir a la cruz, oró, ¿no? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Uno. Si somos uno, tenemos que creer lo mismo. Y si tenemos diferencia, ¿qué tenemos que hacer? Siguiendo la verdad en amor, en el vínculo de la paz, solícito a guardar la unidad del Espíritu, la unidad de lo que nosotros creemos en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo que pelear por decir, bueno, yo creo esto y yo creo lo otro, ¿no? Sino que Dios nos da una misma unidad de la fe para que todos creamos lo que el Dios verdadero nos habla en su palabra, que es la verdad, la única verdad, y que nos santifica y que nos acerca a Dios. Porque dice, el Señor también oraba, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la congregación que el Señor quiere es una congregación unida, en una unidad perfecta, en lo que el Señor nos enseña. Por eso, volvemos al principio, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de leer la palabra y entenderla como Dios quiere y creerla como Dios nos la enseña? ¿Por qué hay tantas distintas religiones y distintas creencias y distintos cristianismos, entre comillas? Porque el hombre le agrega a la palabra que es verdad, le agrega sus propias convicciones. Y eso nos separa. Eso es lo que el diablo intenta, separar a los hijos de Dios. Por eso todas las cartas del Nuevo Testamento nos previenen sobre el engaño de las distintas doctrinas.
Y el Señor también, cuando habla del sermón profético, ahí que habla de los últimos tiempos, ¿cómo comienza el sermón profético? Mirad que ninguno os engañe. Así que el Señor quiere que nosotros conozcamos su palabra, como hablamos también en el campamento, para que nos vaya bien, porque el Señor tiene lo mejor para nosotros. Así que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y después dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Y eso va junto, porque yo no puedo conocer la doctrina fría, decir, bueno, yo creo esto, sino que tiene que ir acompañado de la experiencia. ¿De qué experiencia? Del conocimiento del Hijo de Dios, pero no un conocimiento meramente intelectual en mi mente, sino un conocimiento del corazón. Y para eso tengo que transcurrir mi vida junto al Señor y junto a la congregación, porque ahí es donde el Señor me enseña. Por eso escuchábamos hoy, ¿no? Donde allí envía Jehová, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces lo que peor que puedo hacer es separarme. Separarme de la congregación porque el Señor me ha unido. Y además pensemos que la separación, ¿qué equivale siempre? A la muerte. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Separación de Dios y separación entre nosotros. Así que Dios acá me muestra la meta que debe tener la congregación que Él quiere. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. A la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Qué querrá decir esto? Que Dios quiere que yo me parezca al Señor. Que aprenda experimentalmente cómo es Cristo, cómo es Él. Y después, versículo 15, ¿no? Y miremos el 14. Dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. ¿Nos damos cuenta? El contexto nos muestra que habla de la doctrina de la fe, que ya no seamos niños fluctuantes. El Señor quiere cristianos maduros que sepan, que conozcan la palabra de Dios, porque eso nos junta. Nos previene sobre el mal, nos previene sobre el engaño. Antes, versículo 15, siguiendo la verdad en amor, así que yo tengo que seguir la verdad. ¿Quién es la verdad? Yo no tengo, ni yo tengo la verdad, ni ninguno de nosotros, la tiene Cristo. Así que, ¿a quién tengo que seguir? A Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. La voluntad del Señor es que yo crezca en medio de la congregación, que tenga deseo de crecer en su conocimiento y en el conocimiento de las enseñanzas de Dios, porque de esa manera tengo una motivación y si no tengo deseo de crecer, ¿qué me va a pasar? Satanás me va a tentar, me va a mostrar otras cosas que me van a separar. Satanás quiere destruirme. ¿No? El diablo no viene sino para hurtar y matar y destruir. Por eso Dios ha puesto la congregación y le ha fijado una meta y en su palabra nos da el deseo de crecer en su conocimiento, para guardarnos, para librarnos de caer y llegar al momento en que hemos de estar disfrutando de la congregación definitiva con el Señor. Qué precioso. Y todo esto traerá como consecuencia una unión, podemos decir, entre nosotros, entre todos los que estemos dispuestos a aprender de Dios, a crecer en el conocimiento de Cristo, a crecer en la unidad de la fe. Versículo 16 es la consecuencia de esto, es decir, estar dispuesto a que Dios me enseñe. Del cual dice, todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí, por toda la juntura de su alimento que recibe según la operación, cada miembro, conforme a su medida, toma aumento del cuerpo edificándose
en amor. Fijémonos, ¿no? La consecuencia de ir en el camino que el Señor nos marca, pensar en la meta que el Señor nos pone. ¿Qué producirá? Sabemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo, como dice Pablo, ¿no? Y somos miembros los unos de los otros. Y acá habla de todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por toda la juntura de su alimento. Cuando habla de la juntura, habla de las coyunturas del cuerpo, ¿no? Para ponernos un ejemplo, una coyuntura es una articulación del cuerpo. Por ejemplo, el brazo con el antebrazo, ¿no? Dice, bien unido entre sí por toda la juntura de su alimento. ¿Qué pasa si a mí me cortan el brazo en la articulación? ¿Qué pasa con los miembros? Ese ejemplo pone Dios para que yo entienda cómo yo dependo primeramente del Señor y después cómo dependo de mis hermanos, de lo que son los otros miembros del cuerpo, ¿no? Dios quiere esa unión, todo el cuerpo compuesto y bien ligado o bien unido entre sí, por toda la juntura de su alimento, que recibe según la operación de ¿quién? De Dios en cada uno de nosotros. Cada miembro, conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. En amor, ¿eh? El amor de Dios es algo espiritual que yo tengo que experimentar en la iglesia, que tengo que experimentar en la reunión, en la congregación con mis hermanos. Dios me llama a eso. Entonces no es un hecho de reunirse por el solo hecho de reunirse, sino para experimentar el amor de Dios entre nosotros. Qué precioso, ¿no? Así que esta es la congregación que el Señor desea para Él y para que nosotros podamos también, aunque no poder disfrutar de la plenitud del Señor, de estar con Él, verlo y estar como hemos de estar cuando el Señor nos venga a buscar, y debemos estar ya sin tentaciones, sin pecado, con un cuerpo glorificado, pero en este transcurrir tenemos que tener una meta concreta, entender a dónde vamos. Y el Señor me llama a eso, al conocimiento de Cristo. Esta es la congregación que el Señor desea, para que seamos para gloria de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabar al Señor por todo lo que nos da y nos ha dado la salvación y nos ha dado una vida nueva, por la cual tenemos que alabarle cada día. Pero todo esto, ¿qué tuvo que pasar para que el Señor nos pueda dar todo esto? Tuvo que dar su vida, tuvo que derramar su sangre en la cruz por nosotros. Para esto Él nos amó y se entregó a sí mismo, la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre, para que en la eternidad podamos estar con Él, para estar reunidos con Él. Por eso en Romanos 8:9 dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios, que lo pensó desde antes de la fundación del mundo. Para que un día, para que cuando estemos con Él en plenitud, Él sea el primogénito. ¿Quién es el primogénito? El primero y el principal. Ese es el primogénito, ¿no? Entre muchos hermanos. Nosotros somos la congregación de los primogénitos, porque hemos sido hechos y en nuestro andar cristiano somos hechos por Cristo a imagen y la semejanza de Él. Fijémonos en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 12, cuando Pablo le decía a los hebreos que habían creído en Cristo, pero que eran perseguidos y muchos
podemos decir, tal vez se habían apartado o estaban sufriendo o se volvían a las cosas de la ley. Versículo 22 del capítulo 12, dice: Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos. Aquí habla de dónde nos hemos llegado, ya ahora como hijos de Dios, aunque todavía no estemos gozando de esto. Le decía a los hebreos que conocían de la ley, le decía: no habéis llegado al monte de Sinaí, ¿no? Ahí cuando Dios descendió, y era terrible, dice, lo que se veía, porque Dios descendió para darle la ley a Moisés, y la ley, ¿qué nos da a nosotros? Nos da terror, porque la ley no la podemos cumplir. La ley nos condena. Pero le hacía recordar a estos hebreos que habían creído en Cristo: ya no habéis llegado a ese lugar, sino habéis llegado al monte de Sión. Sión habla de lo celestial, la congregación. Observemos cómo es la congregación de Dios, cómo es lo ideal, lo que Dios ha pensado para él. Habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. Dios está rodeado de millares de ángeles, ¿no? De inteligencias superiores que Dios se rodea y le adoran. Pero no solamente de ángeles, sino también dice: a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos. ¿Quiénes eran los primogénitos? Si dice ahí en Romanos: Él es el primogénito entre muchos hermanos. Los primogénitos somos nosotros, alistados en los cielos, dice, escritos en los cielos. Cada persona que cree en Cristo como su Salvador está escrito en el cielo. Ya Dios lo sabe, y sabe que un día nos hemos de reunir con Él. Así que Dios está rodeado de ángeles y está rodeado de la iglesia, de la congregación que ahora está en todo el mundo, en los hijos de Dios, pero que un día debemos estar todos juntos en el cielo. A la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son esos? Son los santos del Antiguo Testamento, ¿no? Los que no pertenecen a la iglesia. Pero nosotros pertenecemos a la esposa de Cristo, y un día hemos de estar con Él, y estamos anotados en los cielos. Y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Y sabemos que la sangre habla a Dios, ¿no? Porque cuando Caín mató a Abel, ¿qué le dijo el Señor? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre del hombre derramada por el otro hombre clama venganza. Pero acá dice una sangre que habla mejor que la de Abel. ¿Cuál es? La sangre de Cristo, que habla de salvación, habla de perdón, habla de reconciliación. Así que pensemos lo que Dios nos llama, que a unirnos, a estar en la congregación, y Dios nos ha juntado a través de la sangre de Cristo, y que esto no nos sea indiferente, ¿no? Sino que podamos no desechar esta palabra. Fijémonos en el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra, habla el pueblo de Israel, que tuvieron manifestaciones de Dios, maravillas de Dios, cómo los sacó de Egipto. Sin embargo, Dios los preparó en el Sinaí. Sin embargo, ellos después, cuando fueron por el desierto, fueron incrédulos y no pudieron entrar a la tierra prometida. Desecharon a Dios que se les manifestó. Y Moisés les hablaba de la tierra. Pero dice acá, ¿no? Si ellos que desecharon al que hablaba en la tierra no escaparon de la condenación, del castigo, nosotros, dice, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla de los cielos. Dios nos ha hablado de los cielos.
Y nosotros hemos creído, pero también tal vez haya alguien que le está desechando, que no está aceptando la obra de Cristo en su corazón, que hoy pueda no desecharla, sino aceptarla. Pero también nosotros como hijos de Dios, no desechar la invitación del Señor, que está en medio nuestro. Cada vez que nos congregamos está el Señor aquí, como se decía hoy a la mañana, ¿no? El primero que está, y nosotros, por cosas insignificantes, desechamos de estar con el Señor cada vez que el Señor nos convoca en su casa. El Señor nos bendiga para que realmente podamos no desechar la invitación de este Señor amoroso que quiere rodearse de sus hijos, de cada uno de aquellos que le hemos aceptado en el corazón. El Señor nos bendiga para que podamos entender el amor de Cristo que nos llama a estar con Él en cada momento, hasta ese momento glorioso en que hemos de estar para siempre, alabándole por toda la eternidad. Señor nos bendiga.